Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12 y luego del 24 al 39. Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12 y 24 al 39. Y leo desde la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Versículo 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: ¿tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Amén.
Qué novela, ¿cierto? Guau. Este relato nos muestra la ridiculez en su máxima expresión. Parece chistoso, pero no es una situación cómica, es muy seria. El Señor hace un milagro y lo hace de una manera especial, haciendo lodo, se lo pone, lo envía a Siloé, y un ciego de nacimiento recibe la vista. Un milagro nunca antes visto. ¿Ustedes se imaginan la alegría de este ciego? Que empezó a ver cuando nunca había visto. Y está con ese gozo y llega ante toda la gente. Y toda la gente, ¿este es el ciego? Sí, sí, yo era ciego. No, no, tú no puedes ser el ciego. Porque si tú eras ciego no puedes estar viendo. Porque un ciego de nacimiento no puede ver. No, no, pues que yo soy el ciego. Que no, que usted no puede ser el ciego. Usted se parece a ese ciego, pero usted nos está engañando. Entonces llaman a los otros. Oiga, ¿este era el que mendigaba? Se le parece. No, no, él es. No, él no es. Que sí, yo soy el que estaba mendigando. No le creen. Lo llevan ante los fariseos y lo mismo. ¿Este era el ciego? ¿Usted era ciego? Sí, yo era ciego. No, usted no puede ser ciego. Porque usted, si fuera ciego, no está en pecado, no puede ver. A ver, llamemos a los papás. Y traen a los papás y llegan los viejitos. ¿Este es su hijo? Sí, sí, ese es mi hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. Pero ahora ve. Sí, ahora ve. Entonces no puede ser su hijo. Ese no es su hijo. Es lo más ridículo que uno puede ver en el texto. Escena muy triste, porque muestra la hipocresía de un pueblo que se preciaba tener el sistema perfecto de impartir justicia. Sin embargo, condenan a este hombre por conjeturas, por supuestos, por sospechas, debido a su desgracia personal. Y fuera de eso, condenan a sus papás por lo mismo. Sin una sola prueba, dieron su veredicto como cierto. Y lo sometieron a la terrible vergüenza y al menosprecio y a la discriminación social. Ahora, es un contraste con Juan capítulo 8. ¿Cómo empieza Juan capítulo 8? ¿Qué historia tiene? La actitud misericordiosa de Jesús frente a una mujer que había sido pillada en el acto mismo de adulterio. ¿Se necesitaban pruebas para juzgar ese caso? No, simplemente aplicar la ley. Y el Señor no la condena. Pero estos, a este ciego, sin una sola prueba, ya lo han condenado. Y lo mismo a sus padres. El Señor hace un milagro. Lo constata más de 2 testigos. Pero los fariseos no se la creen y se cargan la ley. La misma ley de ustedes establece que si 2 personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Y estos no quisieron hacer caso. Ridícula la escena, ¿cierto? Este relato nos muestra que muchas veces nuestras convicciones no nos permiten ver el obrar redentor de Dios en medio de las situaciones de adversidad y de sentimientos de culpa. Y muchas veces nosotros estamos ahí. Don Fernando nos propuso para este semestre el tema de contracultura cristiana. Y vamos a empezar con este tema de convicciones. El desafío de las convicciones. En primer lugar, quiero mostrar. La pregunta, ¿quién pecó? La pregunta, ¿quién es el culpable? Refleja el principio de la retribución, que está aquí. Una conducta buena y conforme al mandato del Señor tendrá necesariamente una consecuencia buena, ¿cierto? Y una conducta mala tendrá una consecuencia mala o perversa. Y ante este debate, lo llevaron al Seminario Bíblico de Colombia y entonces los estudiantes
empezaron a hacer el debate, los teólogos. Unos dijeron, fue el castigo por el pecado de sus padres, porque Dios no perdona ni a la primera, segunda y hasta la cuarta generación. Entonces están los teólogos que están diciendo, eso fue el pecado de ellos porque va a perdonar. Los otros dicen, no, este es castigo propio por el pecado propio. El alma que pecare morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y entonces ya se divide el auditorio. Pero vienen otros, los terceros. No, el problema no es ni de los padres, ni este que pecó. El problema fue el que hizo el milagro. Porque él hizo el milagro en el día de reposo. Entonces violó el día de reposo. Entonces el culpable es Dios. El problema aquí que los metió fue Dios por hacer un milagro donde no tenía que hacerlo ni cuando lo tenía que hacerlo. ¿Notan cómo las convicciones empiezan a nosotros a parcializarnos? Y viene la lógica de Jesús que destruye todos estos argumentos. Para Jesús todos son pecadores, todos son ciegos y frente a la luz verdadera estos no pueden ver. Entonces, nota uno que la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó?, es una explicación simplista del pecado y superficial, que no toma en serio la radicalidad del pecado y la peligrosidad del pecado. Y le dice, el pecado no debe confundirse, muchachos, con el mal físico que producen calamidades. Tengan cuidado con esos juicios. ¿Notan la lucha de convicciones? ¿Notan la lucha de argumentos que sale en nuestra reflexión de la Escritura? Ahora, la ventaja es que eso solo le pasaba a los discípulos, a nosotros no nos pasa eso, ¿cierto? Un segundo punto que a mí me gusta es la nueva perspectiva que da Jesús de la situación. Y la nueva perspectiva que da Jesús es para la gloria de Dios. La respuesta de Jesús es desconcertante porque rompe con esa lógica de la retribución. Entonces aquí para Jesús la tragedia es un espacio para que la obra de Dios se manifieste, para que Dios actúe con todo su poder. El énfasis entonces no está en el que pecó, sino en quién se ha de manifestar la obra de Dios. Y hace irrupción el principio de la restauración, que es muy diferente al de la retribución. La luz ha venido al mundo, dice en este capítulo, y no hay poder en el mundo, no hay oscuridad en el mundo, no hay ceguera irreversible que se resista a la luz salvadora de Jesucristo. Ese es el primer punto. De cierto os digo que todo el que hace pecado esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Maravilloso, ¿cierto? ¿Notan el contraste en el texto? El Señor vino para hacer la obra del Padre, y la obra del Padre se da en la luz. En contraste, el enemigo vino para hacer las obras de las tinieblas, y las obras de las tinieblas es robar, matar y destruir. Un contraste en los dos grandes acercamientos. Ahora miremos un poquito el choque de los razonamientos que se están dando en el texto. Yo quiero que sigan, traten de seguir, lógica 1, la idea del pensamiento de los fariseos. Los fariseos parten de la premisa, este hombre es pecador, ¿cierto? Esa es la premisa. Este hombre es pecador. Si la sanidad hubiera sido real, esta se hizo en el día de reposo. Por tanto, se violó el día de reposo. En conclusión, Jesús es pecador porque violó la ley. Y si él es pecador, entonces no pudo haber hecho un milagro. ¿Notan la lógica de ellos? Es la misma lógica que hacen en el interrogatorio al hombre que fue ciego. Y le dicen, jura la verdad, di la verdad. Nosotros sabemos, nosotros estamos convencidos de que este hombre es pecador.
entonces tú tienes que reconocer, igual que nosotros, que él es pecador. Reconoce entonces que él no viene de Dios, no puede venir de la luz, porque ha quebrantado el día de reposo. Entonces confiesa, por tanto, que no pudo haber un milagro. En conclusión, tú no eres ciego. ¿Notan la lógica? Pero yo veo. No, tú no puedes ver. Porque si hubieras sido ciego, eres pecador. No puedes ver. ¿Notan la lógica de la convicción? Quieren que dé un falso testimonio. Ahora, ¿no es ese el desafío que tenemos ahorita en Colombia? Abramos el periódico y miremos los falsos testimonios. Y reflejan precisamente las palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Notan otra vez el contraste? Ahora miremos la lógica del hombre que fue ciego. El hombre que fue ciego parte de la regla: yo era ciego y ciego de nacimiento. Yo no podía ver. Jesús me dio la vista, hizo un milagro en mí. Hizo lodo, me lo pegó, me mandó al estanque de Siloé, me lavé y pude ver. Entonces sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace de su voluntad, a ese oye. Entonces, Él es Dios, Él es santo, Él no es pecador. Y lo más evidente, para que no les quede duda, es que me sanó a mí, que era un ciego de nacimiento. Y no hay registro histórico de que haya habido un ciego de nacimiento sanado. ¿Cómo les quedó el ojo, fariseos? ¿Notan cómo las convicciones nos enceguecen? Y nos aferramos a las convicciones. Y preferimos condenarlos al mundo, a las personas, y no cambiar nuestras convicciones. Porque eso es lo que creemos y eso es inamovible. ¿Cuál es la reacción? Lo descalifican a este hombre y le dicen: tú eres pecador de nacimiento. A ver, miren lo que dicen ciertas traducciones de la Biblia. Miren cómo le dicen los fariseos, miren el cariño como le dicen. Tú naciste del todo en pecado. Otro le dice: tú naciste pecador hasta la médula. Otros le dicen: tú naciste sumido, sumergido, impregnado en pecado. Y ahora viene a enseñarnos y lo echan de la sinagoga. Ahora, lo paradójico es que con esta declaración estaban reconociendo que él sí había sido ciego. ¿Notan? Su misma respuesta reconoce que él era ciego porque había nacido en pecado y era ciego hasta la médula, y lo sacan de la comunidad. Entonces están reconociendo que sí hubo un milagro y no pudieron probar que él estaba diciendo la mentira. Ahora miremos el proceso de conversión de este hombre, o el proceso de hacerse discípulo. Miren cómo comienza hablando de Jesús en el verso 11. La primera vez que le preguntan, dice: ese hombre que se llama Jesús, me sanó. Él no lo había visto porque era ciego de nacimiento. Él solo lo había oído y le había obedecido. Entonces no tiene claridad de quién es Jesús. Luego en el verso 17 le preguntan: ¿y quién es ese? ¿Él es pecador? Dice: no, yo creo que él es profeta. Y esto empieza a hacerle cosquillitas en el estómago a los fariseos. Profeta, lo eleva. Y luego en el verso 33 dice: él es enviado de Dios.
Y en el verso 35 dice, el hombre confiesa, Él es el Hijo de Dios. Y en el verso 38 le dice, Señor, tú mereces toda la adoración. Y se bota a los pies y adora a este hombre. Ahora miren el contraste con los blasfemos. Los fariseos lo acarician con estas palabras. Samaritano endemoniado. Y llegan a la blasfemia. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? Blasfemia y adoración son opuestos. Este hombre dice, tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti, te adoro. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está en ese mismo contexto de esos dos capítulos. ¡Qué novela! No, los ricos también lloran de reencauche ni a los tobillos a esto, ¿cierto? Ahora atemos cabos para la aplicación. Los invito a meditar en 4 invitaciones que nos hace el Señor hoy. La primera invitación es a tener convicciones, pero convicciones filtradas a través de la Escritura. Hay un elemento que ustedes estudiantes, y voy a hablar a los estudiantes, tienen que tener en cuenta. Algunos estudiantes creen que todavía están ciegos. Creen que todavía no ven lo suficiente para poder actuar bien. No tienen suficiente conocimiento para creer bien. No tienen suficiente habilidad para enseñar bien o para poder confiar en ese Dios. Creen que están muy equivocados, porque como llegaron al seminario les tumbaron un montón de convicciones. Entonces ahora no quieren creer nada, sino escuchar a ver lo que dicen los otros. Y no se identifican con las convicciones profundas de la fe. Y esto los lleva a 2 peligros que son gravísimos. Primero, por el temor a tener convicciones erradas, no desarrollan ninguna convicción. Todo el tiempo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Si estaré bien? ¿Me estaré equivocando? Preguntémosle a don Fernando, que es el anciano de Díaz, él nos puede responder. Y viene la incertidumbre, ¿cierto? Sentir que no sabemos lo suficiente. Sentir que no vemos lo suficiente. Que todavía estamos medio ciegos y somos tan bobitos. Hay un ejemplo con el que hemos luchado todos, cuando queremos aprender un nuevo idioma, ¿cierto? Invertimos tiempo, hacemos los ejercicios y ¡pran! Nos meten a la realidad y no sabemos nada. Quedamos, todo lo que sabía no es nada, me hace falta tanto por saber. Pero en realidad es que sabemos poco y tenemos que empezar a aprender nuevamente para saber lo suficiente y poder aprender bien. Porque la realidad no es que no sepamos, sino que estamos en proceso de seguir aprendiendo. Entonces ese es uno de los peligros para esa invitación. El otro peligro, y que me parece el más terrible, es caer en incredulidad. Lo peor es ver a pastores, teólogos, estudiantes incrédulos. En el caso de los fariseos los llevan a dudar de Jesús, acusar a Jesús de que es un samaritano endemoniado. Y llegan al roce, y yo creo que pasan la blasfemia. Y de ese peligro no estamos exentos ninguno de nosotros. Entonces la invitación es, filtremos nuestras convicciones, pero tengamos convicciones, porque ustedes son el liderazgo de la iglesia. Y si un ciego guía a otro ciego. Una segunda invitación es una invitación a servir.
Mi invitación es a que con lo que el Señor le ha dado en este momento, así usted piense que es muy poquito, lo pongas al servicio del reino, porque Dios lo va a bendecir. Igual que con un idioma uno nunca termina de aprenderlo, siempre está luchando, siempre está en lo mismo. Así es con las convicciones y el servicio. Yo les quiero hacer una invitación muy especial a estudiantes y a profesores. Estamos en tiempo de elecciones de representantes de estudiantes. Y creo que el Señor les está invitando a aceptar el reto de servir, de aportar a la comunidad. Y no es por el conocimiento que tengan, no es por las capacidades que tengan, no es por la disposición de tiempo que tengan. Ese no debe ser el criterio para uno disponerse a servir al Señor. El criterio debe ser la invitación que Dios nos está haciendo del privilegio de colaborar en su obra. Vamos a elegir profesores como representantes al comité, consejo académico y consejo administrativo. Ya elegimos el consejo directivo, ya los profesores eligieron al doctor Mejía como representante en el consejo directivo, aceptó el reto. También viene el comité estudiantil. Es bueno que ustedes puedan servir, que vean todas las cosas que el Señor puede hacer como en la comunidad. Eso es cuestión de convicciones. Entonces, esta invitación es a servir. La tercera invitación que les quiero hacer, o que el texto nos hace, es invitación a contracultura, don Fernando. Miren lo que le pasó a estos padres de este muchacho. Bueno, de pronto ya era viejo. Muy probablemente, como el texto lo indica, ellos habían sido señalados como pecadores por la condición de su hijo. Uno puede evidenciar que ya con el paso del tiempo habían superado el lastre de decir, esos son los papás del ciego. ¿Quién sabe qué pecado tendrían? Somos libres para hacer eso, ¿cierto? Somos muy ligeros. Entonces, cuando los fariseos los interrogan, ellos por temor a ser excluidos y a pasar por esa situación que pasaron cuando este muchacho nació ciego, dejan sus principios y sus convicciones. Ya sea porque piensan que el sistema es muy fuerte y es muy opresivo y ellos son muy frágiles, o ya sea porque uno no quiere dejar los privilegios que ha adquirido, ¿cierto? Ay, si he ganado estos privilegios, ¿para qué no quiero hacer otra vez ese sacrificio? La invitación es a eso, a hacer contracultura. Que no nos pase lo de estos dos personajes, los de estos dos viejitos, que no quieren negar el milagro, pero tampoco quieren correr el riesgo de ser expulsados o perder lo que han ganado. Les faltó convicciones, les faltó hacer contracultura. Y no los estamos juzgando. Y la cuarta invitación es una invitación de la más especial que el Señor nos hace. Es la invitación a la adoración. Somos una comunidad que adora a nuestro Dios. La pregunta que le hacen a este hombre en el versículo 9, ¿dónde está él? Él le dice, no sé, ni lo había visto porque no lo había podido ver. Cuando lo vuelven a encontrar, y lo encuentra Jesús, perdón, porque Jesús lo busca, la pregunta que le hace es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dice, ¿y quién es, Señor? Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Y él lo mira y le dice, creo, Señor. Y se postra ante el Señor en adoración. Está dispuesto a creer. Y miren lo importante de esta parte del texto. Él no dice, oiga, Señor, yo voy a creer para que me sane. Ya el Señor lo sanó. Oiga, yo voy a creer como para que me tengan en la sinagoga. Ya lo han expulsado de la sinagoga. Él cree porque anhela adorar a ese Dios que trajo un milagro a la condición física y social más precaria que lo había sometido la comunidad.
y eso produce adoración. Si nosotros no adoramos al Señor porque nos sacó del vil mundo, no merecemos ser cristianos. Porque de nuestro interior debe fluir adoración para Dios. Cuando te lleguen las becas, que surja adoración para Dios. El hecho de estar aquí en Medellín, que surja adoración para Dios. El privilegio de que el Señor te invite a ser parte de sus liderazgos a nivel Colombia y mundial. Eso es digno de adoración para Dios. La invitación es adorar. Y yo quiero que se pongan en pie y vamos a cantar ese hermoso coro. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y digámosle, Señor, queremos adorarte y bendecirte. Y preparémonos para recibir la cena del Señor. 4 invitaciones. ¿Con cuál de esas te vas a casar? Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La cena del Señor es una invitación a la celebración en comunidad. Es una oportunidad de recordar lo que somos como creyentes, como cuerpo de Cristo, como comunidad de la FUSBC. Es una invitación a evaluarnos a nosotros mismos, en nuestras convicciones, en cómo asumimos nuestra vida. Tome un momento para examinarse usted mismo ahí. Es momento para reconocer que necesitamos de Cristo, que siempre somos llamados al arrepentimiento, a la perseverancia en el Señor, que podemos participar de la mesa con libertad, amparados en la dignidad de otro, no en méritos propios, pero en el ser acogidos para participar de la mesa del Señor. Esta mesa nos permite recordar su sacrificio, anunciar su venida, agradecer que somos aceptados, celebrar la vida del Señor en comunidad. Yo quiero invitar al frente a las personas que me van a apoyar en repartir los elementos. Y mientras ellos están aquí acomodándose, muy particularmente en forma, se pueden combinar también. Sí, se pueden combinar, que no me queden las dos mujeres de un lado, los dos hombres del otro. Aquí es otro tipo de comunidad. Cuando yo llegué al seminario hace 20 años, hace 20 años, la segunda semana de mi estadía acá, celebré mi primera Santa Cena en esta comunidad.
y fue un choque. Que se compartiera la cena con jugo y vino a la vez y que la persona pueda elegir. Dicho sea de paso, cuando usted pase jugo, está alrededor, vino en el centro. Que se pudiera comer con pan o con lo que llamamos hostias, también era una sorpresa para mí. Usted puede elegir cuál de estas puede y quiere comer. Que pudieran participar personas de diferentes tradiciones de fe en un mismo espacio, pasar al lado de un luterano y un menonita a participar de la cena del Señor, era para mí un reto que agradezco hoy, el poder disfrutar de la variedad de la familia del Señor. Vivimos en una comunidad variada. Goce este privilegio de compartir la mesa del Señor con hermanos que parten de las mismas convicciones profundas, pero las manifiestan en formas diferentes. Y aún así somos parte de la misma familia, tenemos el mismo Padre. Yo les voy a animar a pasar al frente, ahora que entregue los elementos, a recibir los elementos de la cena y buscar a 2 o 3 más y hacerse a un ladito ahí. Y ya después les doy el resto de las instrucciones. Entonces pase, reciba sus elementos, ubíquese con 2 o 3 más y espere instrucciones. Allá también. Ahí en compañía de esos hermanos en la fe, con quienes puede celebrar, recordamos la obra del Señor, quien partió el pan para darnos un recuerdo de salvación.
para que cada vez que nos encontramos con el pan, podamos recordar, Jesús se sacrificó por mí. Que nos dio la copa para celebrar y recordar, su sangre me limpia de todo pecado. Su sangre me hace acepto en la familia del Señor. Y ahora, con hermanos en la fe, yo les invito a participar del pan y de la copa para celebrar. Somos parte de la familia del Señor. Comamos y bebamos en el nombre del Señor. Señor, tú nos has hecho parte de una comunidad global que ha existido a través del tiempo, pero nos permites participar a través de comunidades específicas, con personas específicas en este lugar, en este momento. Celebramos nuestra participación en tu mesa. Celebramos la comunión que podemos tener contigo. Proclamamos con nuestras vidas tu venida hasta que regreses por tu iglesia. Bendito sea tu nombre, por tu amor, por tu provisión, por la reconciliación que nos permites, por la oportunidad de en comunidad participar de tu mesa. Gloria a ti, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.